Buenas tardes, mi nombre es Sara Lauper, periodista y freelance. Yo seré la principal voz de esta entrevista y hoy tenemos con nosotras y nosotros a la profesora y Víctor nos diga algo más de ella. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a la filósofa, escritora y referente feminista, Rosa María Rodríguez Magda. Rosa María Rodríguez Magda, Valencia, España, es filósofa y escritora. Doctora cum laude en Filosofía y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Valencia. Especialista en pensamiento contemporáneo y feminismo. A los 25 años obtiene una cátedra de filosofía de bachillerato, pero abandona prontamente la docencia para dedicarse a la investigación y la alta gestión cultural en la administración. Ha sido directora cultural de la Fundación Tercer Milenio UNESCO, consellera del Consell Valencià de Cultura, directora del Aula de Pensamiento, y de la revista Debats de la institució Alfons el Magnànim y directora de la Casa Museo Blasco Ibáñez. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades: Université de París 8 Vincennes a Saint-Denis, Université París 7, Université de París Aupine, Universidad de Puerto Rico, New York University, Universidad de Kanazawa, Tokio, Universidad de Tartu, Estonia, Universidad de Tirana, Albania, Prígep Flaxo, Argentina, UNAM, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, en la que se la estudia como impulsora del feminismo transmoderno, y con especial asiduidad en la Universidad de Cundinamarca, Colombia, donde su teoría de la transmodernidad conforma el eje del método educativo digital transmoderno, MEDIT, por el que se rigen todas las facultades de dicha universidad. Ha obtenido el premio Juan Gil Albert de ensayo 1996, con su libro, El modelo Frankenstein, el de la crítica valenciana 1999 por Foucault y la genealogía de los sexos, el internacional de ensayo Jovellanos 2008 por Inexistente al andaluz, de cómo los intelectuales reinventan el Islam, y el Celia Amorós en 2016, con De playas y espectros, ensayo sobre pensamiento contemporáneo. Otras de sus obras de ensayo son La sonrisa de Saturno, hacia una teoría transmoderna, femenino fin de siglo, La seducción de la diferencia, El placer del simulacro, Transmodernidad, Razón digital y vacío, Encuentro en el café de Flore con Simone de Beauvoir y la mujer molesta, Feminismos postgénero y transidentidad sexual. Recientemente ha coordinado El sexo en disputa. En narrativa ha publicado Y de las pavesas surgió el frío, tríptico, En alguna casa junto al mar, y los poemarios El deseo y la mirada, y Minima Inmoralia, también el relato en aforismos, Las palabras perdidas. Textos suyos han sido traducidos al francés, checo, estonio, inglés, italiano y alemán. Ha sido galardonada con el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana 2021 en reconocimiento a su labor en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y nombrada embajadora de la paz por la Women's Federation for World Peace, WFWP, Spain. Actualmente es vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. Bienvenida, Rosa, te dejo con Sara. Adelante, Sara. Muchas gracias, Víctor, presentación. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, Rosa. Buenas tardes, gracias por venir. Y dado que estamos en un espacio sobre discapacidad, la primera pregunta es obligada. ¿Has tenido alguna vez en tu vida relación con la discapacidad? De ser así, ¿cómo fue? Bueno, sí que he tenido, porque en casa, cuando yo era pequeña, vivía con nosotros, tuvo un bebé y entonces se le quedó una secuela con un cierto retraso mental y cierta dificultad tanto en un brazo como en una pierna. Entonces, me decían siempre mis padres la preocupación que habían tenido mis abuelos por saber cómo sería el futuro de ella. Pero bueno, eran varios hermanos y siempre vivía con unos y con otros. Entonces, como una gran voz y cómo nos fuimos haciendo, bueno, yo me fui haciendo mayor y la verdad es que esa cercanía fue para mí muy, muy entrañable. Y después, por otro lado, ¿quién no ha tenido, no sé si decir discapacidad, pero efectivamente tuve el placer de poder ocuparme de mi madre, que murió hace unos 5 años, a los 96,
y claro, desde los 92 a los 96 realmente desatención. Mi experiencia, pero lo que comentábamos antes y a mí me parece importante es el que debemos caminar hacia una sociedad de cuidados. El Estado debe asumir perfectamente esa responsabilidad, porque no solamente en algún momento todos somos discapacitados y en algún momento siempre somos vulnerables, y por lo tanto la idea de un individuo, digamos, es responsabilidad del Estado y responsabilidad de todos el potenciar esa autonomía de los individuos en cada situación que tengan cada uno de ellos y en cada fase de la edad. Gracias. Entrando en la materia general que nos ocupa, ¿qué es la transmodernidad y en qué se diferencia de la posmodernidad? Bueno, transmodernidad realmente es un modelo trabajando 30 años, precisamente cuando estaba el debate entre modernidad y posmodernidad. La posmodernidad, que surge allá por los años 80 del pasado siglo, intenta decir que se ha acabado ya la teoría de los grandes relatos, de las grandes explicaciones de la modernidad. Ni el sujeto, ni la historia, ni el progreso, ni siquiera la verdad son ahora tan certeros. Entonces, propone un relato explicativo, ya no es posible hablar del sujeto, tenemos que caminar a las micrologías, ver que todo es un poco más, menos seguro. Entonces, ese debate entre modernidad y posmodernidad, a mi modo de ver, tenía un error ya desde entonces, y es que hablaba de lo post, como si se hubieran acabado las cosas. Diferente. Y a mí me parecía que frente a esa idea de que ya no eran posibles las grandes explicaciones, ni el creer en la verdad, etcétera, sin embargo, estamos viendo un nuevo gran relato, que era el nuevo gran relato de la globalización, que quizás no era tan racional como se pretendía, y por otro lado estábamos sufriendo, y en ese momento todavía no estaba tan desarrollado, la gran revolución de las tecnologías de la comunicación. Entonces mi propuesta era decir, el post no es el prefijo que va a definir nuestro presente, nuestro futuro, sino el trans. O sea, vivimos en una sociedad donde las naciones dejan de ser naciones para lo transnacional, empezar a manifestarse con más fuerza. Por otro lado, donde el propio individuo deja de ser incluso humano, transhumano en el horizonte, o sea, todo el transhumanismo estaba ahí, por tanto la transnacionalidad, donde la naturaleza deja de ser algo dado como para convertirse en algo transformable, en algo transgénico. Todas estas ideas de lo transmisible, lo transcultural, lo transétnico, me parece que ese trans no simplemente es un dato, digamos, coyuntural, de nuestro presente, que está en constante cambio, está yéndose más allá y que muchas veces deja de tener la óptica exacta donde lo humano puede desarrollarse para intentar crear como una utopía, cibernética, como una utopía transhumanista. Esta era un poco la idea de la transmodernidad, y eso implica darse cuenta de que desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento, de las relaciones humanas, también estamos en un modelo diferente que es necesario acercarse. Estamos hablando de la posverdad, estamos hablando también de unas tecnologías que nos llevan cada vez más. Estamos precisamente ahora teniendo una videoconferencia donde la realidad se convierte en pantalla. O sea, todo esto
me parece que configura un nuevo paradigma que por su transformación, que necesita también una razón transmoderna para superarlo. O sea, la transmodernidad, a mi modo de ver, tendría una fase, digamos, descriptiva. Describimos lo que hay y eso es una transformación constante, pero tiene elementos muy negativos. Por lo tanto, necesitamos una razón adecuada que mire bien este modelo transmoderno, pero que lo trascienda, que sea transgresivo, que vaya más allá y el espacio de cada humana y de alguna manera la zona de confort y de conocimiento donde las cosas y la emancipación es posible. Es un poco complicado para resumirlo, pero me parece que he dado algunas pinceladas. Gracias, Rosa. Damos un paso más allá y nos acercamos al colectivo de las personas con discapacidad. ¿Qué es exactamente la que afecta al social y al autoconcepto de las personas con discapacidad? Bueno, el transhumanismo yo creo que podríamos situarlo al menos en tres formas de aproximación. Por un lado, el transhumanismo ya venía un poco preludiado por la literatura de ciencia ficción desde hace tiempo. Por otro lado, la filosofía y por otro lado, la propia tecnología. Nos acordamos de la novela esta Neuromante de 1984 de William Gibson, que es considerada la precursora del cyberpunk, y también un poco todas las ideas de Hans Moravec sobre la robótica. En última instancia dibujaban un espacio donde el ser humano podía convertirse en algo que fuera un híbrido entre humano, máquina, robótico. No podría, como lo conocemos. De todas formas, el término transhumanismo fue acuñado por el biólogo Julian Huxley, en 1957. Después fue desarrollado también curiosamente, por Esfandiari, que en el 1978, él es conocido también no solamente por su apellido, sino como FM 2030. O sea que y después, posteriormente, pues otros autores como puedan ser Neil Boston, filósofo sueco, o David Pearce, han dado lugar a la asociación transhumanista, desde la que se emitió una declaración. Bueno, ¿y qué decían en esta declaración? Voy a ver si lo tengo por aquí, porque es curioso el manifiesto transhumanista, que yo creo que nos va a dar lo que ellos decían. Lo tengo aquí. Bostrom y Moore, dos de los futurólogos, decían en el manifiesto transhumanista: nos planteamos la posibilidad de ampliar el potencial humano superando el envejecimiento, las lagunas cognitivas, el sufrimiento involuntario y nuestro aislamiento en el planeta Tierra. Defendemos el bienestar de todas las inteligencias, incluyendo las futuras inteligencias artificiales, las formas de vida modificadas. Promovemos la libertad morfológica, el derecho a modificar y mejorar el cuerpo, su cognición, sus emociones. Esta libertad incluye el derecho a utilizar o no utilizar tecnologías para prolongar la vida, la preservación de sí mismo, gracias a la criogenización, la aplicación de informática y cualquier otro medio, así como poder elegir futuras modificaciones y de vista, digamos, entre cultural y tecnológico. Por otro lado, desde el punto de vista filosófico, hay que tener en cuenta que, sobre todo, Donna Haraway, en su teoría, en su tematización sobre el cyborg, ya proponía hace unos años, también en el 80 y tantos, el hecho de que
el ser humano iba a ser superado por algo que... y técnica y biología. De alguna manera ya lo somos, en cuanto ahora estamos hablando por medio de la tablet, en cuanto estamos pegados constantemente al teléfono, pero bueno, la idea es mucho más amplia. Viene también en filosofía del hecho de la crítica al humanismo. La crítica al humanismo tiene lugar a lo largo de todos los años 80, 90, por ejemplo, filósofos como Michel Foucault hacen una crítica, él dice el hombre es una invención reciente y por lo tanto tiene que ser superado en el sentido conceptual del término. Pero posteriormente a ello, la misma Donna Haraway o otras filósofas lo que han intentado es decir, bueno, pues estamos en una fase poshumana, veamos cómo el ser humano es una creación. La idea del humano es una creación de la modernidad, ahora ha pasado mucho tiempo y por lo tanto podemos abrir la mente a una configuración que no sea tan antigua, dirían ellos. Entonces, esto de alguna forma aquí están un poco los tres ejes. Por un lado la ciencia ficción, por otro lado la filosofía criticando al humanismo y por otro lado los científicos y técnicos y tecnólogos que piensan que donde nosotros tenemos la universidad, bueno, nosotros tenemos, no, existe la Universidad Transhumanista de la Singularidad en Silicon Valley, financiada por Google. Por lo tanto, no estamos hablando, cuando se dice que es el transhumanismo y se piensa en cómo transferir, por ejemplo, la mente a un soporte que no sea caduco como el cuerpo, que cómo se pueden hacer copias de la mente para transferir una cierta inmortalidad, cómo intentar superar el desgaste de los seres humanos, el envejecimiento, para lograr la inmortalidad, o cómo tener una mente que pueda conectarse dentro de 10 años, por ejemplo, igual que ahora buscamos en Google, sería por medio de unas cintas o de una especie de gorras, no hace falta un microchip, como nosotros podríamos tener una memoria ampliada y igual que ahora buscamos en Google, nosotros pensar daría nuestras preguntas y nos conectaría a la nube y nos daría la respuesta. Esa es un poco la idea del transhumanismo que, como vemos, está financiado por grandes empresas. Y ahora la pregunta un poco que me decías, esto tiene un peligro y el peligro es que de alguna manera usurpando, estamos pensando en la tecnología y si ahora, por ejemplo, en los teléfonos es tan fácil rastrearnos, imaginaos lo que puede ser si el rastreo es de nuestros propios pensamientos, si simplemente con el pensamiento logramos conectarnos con la máquina también se conecta con nosotros. Ese rastreo utilizado por un Estado dictatorial sería terrible. Ni pensamientos. Luego, esto requiere una reflexión, requiere también que haya una legislación apropiada. Esta es la parte negativa. Pero la parte positiva es que para una persona con discapacidad, todo este desarrollo puede ser, puede cambiar sus expectativas de autonomía de una manera tremenda. O sea, si una persona que no puede caminar, como ya lo estamos viendo, pero la robótica, el universo virtual aplicado a la autonomía de las personas puede superar grandes limitaciones que ahora las personas con discapacidad tienen. Eso sería lo importante, el que se viera
no simplemente que esto fuera una elucubración de millonarios para ver si pueden transferir su mente a otra memoria que pueda estar depositada en un ordenador, sino saber que con esa cantidad de financiación lo que debemos, al menos una parte de ello, sí, y yo creo que aunque no sea el objetivo, se beneficiará el superar la falta de autonomía que tienen las personas con diversas discapacidades. Y esto me parece que estamos rozando una utopía bastante a la mano, alcanzando una distopía bastante peligrosa. Gracias, Rosa. Como bien comentabas, en la literatura y demás, también en el cine, ¿no? Desde los años 90 y en los cómics hay un auge de la idea de un cierto transhumanismo como algo diverso, superior, y cosas como esta derivaron social y políticamente en el discurso de la diversidad funcional. ¿Crees que o el olvido de auténticas necesidades sociosanitarias por ignorar una realidad biológica que crea una situación de desventaja en favor de una diversidad idealista? Claro, ese es el problema con el término diversidad, que en principio la noción de diversidad parece que es visualizar aquello que es diferente, pero por otro lado estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a una especie de idealización. O sea, la filosofía como el pensamiento durante todo el siglo XX ha sido muy constructivista, muy de giro lingüístico, muy de pensar que el lenguaje lo hacía todo. Y por otro lado ha sido también muy narcisista, en cuanto que la sociedad de consumo nos dice, bueno, desea e inmediatamente eso se hará realidad. Si tú juntas estas dos cosas, resulta que nos encontramos con que la diversidad empieza a pensarse como algo creado socialmente, como algo que no existe y como algo que tu propia voluntad puede superar. Eso es un olvido de lo material, es un olvido de las circunstancias reales de la gente. En ese sentido, por ejemplo, las teorías del género acaban por anular la noción de sexo, o sea, el sexo, las teorías o las leyes de autodeterminación del género lo que pretenden decir es yo puedo elegir el género que tiene importancia, se impone o se reconoce, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Eso me parece que pasa de la misma manera con todas las circunstancias. O sea, a mi modo de ver, y supongo que estaréis un poco de acuerdo, la realidad material de los individuos es la que es. Da una serie de posibilidades y a veces quita esa serie de posibilidades. Por lo tanto, no podemos pensar que todo es una construcción. La discapacidad no es una construcción. Es una realidad. Por lo tanto, sí que veo que ha habido últimamente un desplazamiento, un olvido de lo material, de las condiciones materiales de la gente, en pro de un discurso sobre las elecciones ficticias de una capa de la población que está sana y tiene una serie de posibilidades económicas o que vive en el primer mundo. Nos estamos olvidando de la realidad, la cruel realidad. Otras, en cualquier caso, está ahí. Y sí que me parece que tanto en la política, por ejemplo, cuando se analizaba por qué perdió, por ejemplo, Hillary Clinton en las pasadas elecciones, dice, bueno, la izquierda del Partido Demócrata estaba hablando de temas muy culturales, pero estaba olvidando las problemáticas reales de la gente. Y yo creo que eso le está pasando a la izquierda, una parte de una cierta derecha y a una parte de los partidos liberales. El estar debatiendo como si las circunstancias reales fueran cuestión de voluntad o cuestión meramente de un constructo social.
si no solucionamos esas necesidades, y esas necesidades, en el caso que ahora nos estamos hablando, son necesidades muy reales. Constructo de hace 30 o 40 años y que ahora sigue viniendo, pero es la peor traición a los individuos materiales y reales que somos. Por último, vemos que has trabajado para la UNESCO y otros organismos internacionales. ¿Crees que hay una utilización interesada de los derechos humanos para acallar críticas materialistas a su concepto idealista de esta diversidad? Sí, es lo que estábamos comentando. Yo creo que fruto de una sociedad del consumo, fruto de la lógica del mercado, se confunden los deseos con derechos, o se pretende que los... Y además ha habido otra modificación. El derecho era algo por lo que se luchaba. Ahora, en una sociedad más o menos del confort, cuando es además falso, porque la precarización está viendo que no estamos en ese confort, el derecho es aquello que se me debe. No es algo que yo tenga que, aquello que tenga que luchar, como podían ser en las épocas de la Revolución Francesa, la Revolución incluso del 17. Del feminismo. No es algo que yo me tenga que ganar, sino algo que se supone que se me debe. Y se me debe porque convierto mis derechos en deseos. Y por otro lado, ese subjetivismo último genera mayor diversidad, en cuanto que es mi yo, mi deseo propio, el que se supone que va a elevarse como un criterio normativo para otros. Realmente el derecho humanismo, que es tan criticado, incluso sustituido por una lógica del deseo que es puramente consumista. Perfecto, muchas gracias. No sé si tenemos que terminar automáticamente ya o podemos preguntarle algo a Rosa antes de que terminemos. Aquí en el chat es verdad que Ruth ha dejado una pregunta, si no leo mal. Vosotros me decís, ¿eh? No, yo estoy a vuestra disposición, o sea que si queréis. Vale, Ruth pregunta si podría anular, Ruth, ¿está hablando? Ah, no. Si podría anular el libre pensamiento y el libre albedrío, y creo que se refiere a lo que estábamos comentando del aparato de Google y demás que nos decía de la Universidad del Transhumanismo. Creo, no sé si Ruth quiere comentarlo o alguien más quiere comentar algo. Sí, ese yo creo que ese es el problema realmente. Que sí, lo comentaban hace poco, o sea, era como una gorra, como una cinta, y se pensaba en 10 o 20 años eso estará accesible. La cuestión es esa, que igual que ahora tenemos un rastreo de nuestras búsquedas en Internet, si el rastreo es de nuestros pensamientos, y por otro lado sabemos desde hace mucho que la propaganda subliminal puede inducir a tomar determinadas decisiones. La distopía puede, total, como por diversas propuestas o por diversas sugerencias o por diversos mensajes subliminales, dado que estamos conectados a la máquina, se puede llegar a incidir en que las decisiones de los sujetos no sean libres. Ya de alguna manera nos está pasando, no por la publicidad subliminal, sino que cuando tú haces una búsqueda y después Google te sugiere, quizás te gustará esto, propone libros, o cuando entras en en Netflix y te proponen, usted ha visto esta película, seguramente le gustará otra. O sea, esta es una forma muy rudimentaria. Imaginémonos lo que podría ser si no solamente tienen el rastreo de nuestras búsquedas, sino tienen el rastreo de nuestros pensamientos.
¿Alguna pregunta más? Quería añadir que el pensamiento pueda incidir en la realidad para personas que no tengan ninguna movilidad o tengan cualquier dificultad, es la posibilidad de acceder al mundo también. Que simplemente pensando pueda no solo hablar, moverme, interactuar. Por eso son las dos partes que tendremos que ver, no sé, la utopía y la... Rosa, perdona, que no. Ha levantado la mano Carmen, cuando quiera Carmen. Hola, buenas. No, yo en cuanto a lo que comentabas, es un pensamiento. Yo muchas veces pienso en el transhumanismo y digo yo, mientras no borren, como en el caso de las personas trans, mientras no borren la realidad de las personas, lo que comentaba antes también rondó un poco el pensamiento y el libre albedrío, no sabes qué pensar, porque dices, bueno, a lo mejor pienso de una manera, pues quizás gusta un mundo realmente transhumano en ese sentido. Claro, quizá porque me encantaría tener unas piernas que no fueran las mías, unos brazos, porque realmente lo que decías es que la ciencia necesita avanzar porque hay gente como yo, o muchísima gente como yo, que necesita ese avance de la ciencia. Lo que no necesitamos es una inteligencia artificial dentro de nuestro cerebro que nos haga pensar y nos borre en la esencia como persona, no el cuerpo en sí, que es quizás lo que, aunque no hay gente con a lo mejor insertado en el cerebro, le haría funcionar de otra manera, no dejándola de pensar como ella, como esa persona, no perdiendo la esencia como persona, pero sí, bueno, yo creo que ahí sí que tengo como muchos sentimientos encontrados, pero creo que al final mi decisión es que sí que estaría a favor mientras no nos borraran el cerebro. ¿Por qué no? Claro que no, son las dos partes. Se abre hasta qué punto después eso estaría accesible a todo el mundo. Porque no habría una brecha, digamos, económica, todo el mundo podría acceder, o sea, si efectivamente la inmortalidad, que es lo que están, la transferencia de la mente a otros soportes se diera con la autoconciencia, que esto es lo que muchos desde luego no escoger toda la información de tu cerebro y transferirla a un ordenador o a la nube, pero eso eres tú. Pero vamos, la pregunta no era tanto esta, sino si todas estas capacidades tendrían una brecha económica, estarían accesibles solo para aquellos que tuvieran mucho dinero. La otra respuesta es, dado que, igual que los teléfonos móviles, igual que Internet, que se utilice mucho, quizás pues dentro de unos años nosotros todos llevaremos la gorra y el que no lleve esa gorra o el que no lleve esa cinta conectada, ya no un chip, pues estará en inferioridad de condiciones con el resto, pero interesará que sea algo multitudinario. Estamos en plena ciencia ficción, pero yo estoy de acuerdo contigo en que hay una parte infinitamente positiva, sobre todo para propiciar el desarrollo de una mayor autonomía. Capacidades no pueden tenerlo. Sí, es que realmente ahora cuando decías tú, bueno, pero van a tener mis datos, pero si es que nosotros, por ejemplo, depende de qué, yo no sé, pongo yo como ejemplo para no poner a nadie, pero cuando muchas veces tengo que tomar decisiones sobre un tratamiento médico, es susto o muerte, o sea, es que, y ante eso dices, bueno, ¿qué me da a mí? Que cojan mis datos, pues como si me quieren coger lo que yo pienso, a ver si me entiendes, es que, y a veces piensas ahí, y luego está por otro lado lo que dices, sé que es verdad la socialización, si tendrían derecho a las personas, si tendrían, bueno, ahí ya es como todo, los extremismos y todos los productos, ahora con el meta este que está... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso no me hace gracia lo que ha dicho, ¿no? Si no podríamos resetear el cerebro. Pues sí. Claro, es que hay
seguramente la cinta o lo que fuere, o la gorra esa para interactuar, que sería el desarrollo posterior dentro de 10, 20 años de lo que es el móvil, sí que interesaría que tuviera todo el mundo, pero quizás una tecnología apropiada pues para andar las personas que no pudieran andar, o más elaborada de cara a la medicina, quizás no estuviera al acceso de todo el mundo, o las investigaciones punteras quizás irían en otro sentido más que en el sentido médico. No lo sabemos, porque la imagen que transhumanismo es así un grupo de grandes ricos que tienen mucho dinero y que no quieren morirse nunca. No sé, está todo envuelto dentro de una fantasmagoría. Pues sí, comentan por el chat que hay muchas cosas que dan miedo, como que Huxley se llama igual que el escritor de Un Mundo Feliz, que estaría bien que esto estuviera, pero sin externalizar el control de nuestras capacidades humanas, mentales. Y bueno, estoy de acuerdo también en ello. Y eso, en esta una pregunta más. Yo por mi parte os agradezco a todas las personas y a ti enormemente, Rosa, un placer entrevistarte hoy, y a Víctor, a Mar, a todas las personas que estáis que lo habéis hecho posible. Pues nada, ha sido un placer. Yo tenía, mirad, si alguien quiere saber algo más del tema, este libro que acaba de salir, Transhumanismo, está en Herder, es de Antonio Dieguez, y muy claramente de Luc Ferry, La Revolución Transhumanista, que está en Alianza Editorial, también puede ser interesante, por si en ninguno de los dos casos hay una referencia a la discapacidad. Quiero decirlo ya de antemano, pero en fin, dan una visión más amplia de todo esto que estamos viendo, y que por un lado es esperanza y por otro lado es a veces un poco de ansiedad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, y a todos vosotros, Mar, y a toda la gente que habéis estado, y nada, yo os seguiré también a partir de este momento. Dios. Gracias. Gracias.